Ahora, y darle gracias a Dios por este nuevo día que nos da. Le damos muchas gracias a Dios que nos permite un día más llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos mis hermanos. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. La honra y la gloria para mi Padre. Le damos gracias a Dios en el nombre de Cristo y le pedimos a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu, que nos convenza hoy más que nunca de pecado, de justicia y de juicio. La gloria es para ti, soberano Señor. Le pedimos que sea Dios guiándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos de nuevo, dándonos palabra de poder, palabra de sabiduría, palabra revelada en el nombre de Jesús. Y darle gracias a Dios que nos permite llevar este programa por medio de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, Inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es lo más importante. Ahí está la clave. Hay versículos, todos los versículos son una bendición, pero hay versículos claves. Dios quiere que entendamos eso, que permanezcamos siempre en la palabra y que no falte esa unción del Espíritu Santo, que la palabra esté viva, porque la palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice el Señor, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Le damos gracias a Dios que podemos llevar este programa, este mensaje de la palabra. La gloria es para mi Padre Celestial, a todas las naciones, al mundo entero, por medio de las aplicaciones de YouTube, del Face, de Twitter, de la emisora Bellavista Estéreo 103.6, la página www.bellavistaestereo.com. Bueno, es un regalo de Dios para todos nosotros, que podamos estar llevando el mensaje de la palabra. Le damos gracias a Dios por todo esto. Bendecimos a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y que podamos nosotros estar dispuestos, atentos. Un saludo muy especial para todos los hermanos en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, en Asia, África, Oceanía, acá en Colombia, todas las ciudades, pueblos, municipios y veredas, en el nombre de Jesús, para que Dios sea glorificado, porque la gloria es para Él, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación es para mi Padre Celestial. Le pedimos en esta mañana que nos dé mucha sabiduría en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo bendecimos todos los hermanos, pastores, líderes y servidores. Un saludo muy especial para el pastor Víctor Pachón, para el pastor Eddie, para el pastor Pesotti, para el pastor España. Un abrazo, y pido a Dios que los llene cada día más de la presencia divina del Espíritu Santo, para que fluya la palabra en cada uno de mis hermanos pastores como ríos de agua viva, que fluya la palabra cada vez que nosotros oramos, cada vez que nos acercamos más a Dios. La palabra es viva y eficaz, la palabra fluye como ríos de agua viva. Así dice la palabra, que si oímos la palabra de verdad y la guardamos con esa unción fresca, eso le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que esté siempre la palabra y siempre la unción ahí. Por eso tenemos que estar muy atentos, despiertos, en el nombre de Jesús. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es mi deseo para todos mis hermanos pastores que se están sentando acá donde estoy yo sentadito a llevar ese mensaje. Que corra la palabra, fluya como ríos de agua viva por sus vidas, y luego vayan siendo llevados a las almas que están secas, almas que necesitan, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos mis hermanos pastores que están hoy conectados, a los servidores, todos. Una bendición muy especial para todos en el nombre de Jesús. Bueno, ahora hace 8 días estábamos mirando la prédica sobre exhortación a aquellos enfrascados en fortalezas espirituales. Y entonces pues vamos a seguir mirando hoy sobre esto, porque la verdad es esa: cuando nos descuidamos, llámese como se llame, nos descuidamos y entramos en la carne por faltar fidelidad, disposición, oración. Bueno, por alguna razón nos descuidamos y en la carne va quedando
enfrascada la persona, va quedando enfrascado. Y es lo que Dios no quiere, que quedemos enfrascados, porque el enemigo no pierde tiempo. Eso es totalmente espiritual. Cuando la persona se descuida, cuando nos descuidamos, e inmediatamente se va acomodando el pecado en la carne. O sea, la Biblia es clara y dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual se acomoda a lo espiritual, y en la carne se le acomoda el mundo, los demonios, el diablo y la muerte. Por eso son los enemigos de nosotros, son hermanos: el mundo, los demonios, el diablo y la muerte. Hurta, mata y destruye. Y cuando entra en la carne, pues entra a ser amigo de ellos, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, esa parte. Y lo que sucede cuando cualquier servidor, pastor, cualquier cristiano que se descuida, enseguida se le va acomodando el mundo. ¿Sí? Como también cuando empezamos a buscar de Dios, se nos va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es que necesitamos estar sobrios, despiertos, muy atentos, erguidos, para que no, porque que por donde uno ve la palabra, el Señor quiere para nosotros lo mejor. Dice que estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y que si hay tribulaciones, pero si hay espiritualidad, no importa, no hay problema. Pero si hay tribulación y la persona está en la carne, oh santo, es difícil, muy difícil. Entonces, vamos a tratar hoy de llevar este mensaje para que no nos dejemos enfrascar en fortalezas espirituales, y ese enfrascamiento está en la carne, y es lo que Dios quiere que nosotros de alguna manera entendamos, que no podemos dormirnos, descuidarnos, estancarnos, porque se le va acomodando rápidamente la pereza, bueno, el sueño, la opresión, bueno, tantas cosas se le va acomodando. Y Dios no quiere que nos descuidemos un segundo. Por eso uno ve el ejemplo es Cristo Jesús, en vigilias, en ayunos, oración, estaba siempre, y Él es el camino, el ejemplo, la verdad y la vida. Entonces, vamos a estar mirando acá, en el nombre de Jesús, los versículos que Dios quiere que miremos hoy. Dice la palabra de Dios en el libro Primera de Juan, en el nombre de Jesús: la gloria, la honra es para mi Padre, y que Dios nos ayude, en el nombre de Cristo, su Santo Espíritu nos dé la revelación de la palabra, para que así podamos nosotros entenderla y predicarla, vivirla, porque uno entiende, vive y predica. Una bendición. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí ven? Entonces, el espíritu de Dios y el espíritu de error. Ahí es donde nosotros, porque imagínese usted, hermanos, que la gente no les gusta oír una predicación, no les gusta oír la palabra, no la oyen, pero al mundo sí, y es verdad. Inclusive hay mucho cristiano oyendo novelas, oyendo películas, y oyendo una cosa y otra, y no se dan cuenta
que es un deseo carnal, ¿sí? Y que son espíritus que salen de la boca de la gente, sus procederes, sus actitudes, sus hechos, son demonios. Y la gente le gusta y piensa, y esto no agrada a Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ya que hay un demonio de error en ellos que los pone a oír al mundo. Pero nosotros oímos la voz de Dios, que es lo que venimos a hacer en esta emisora, a llevar el mensaje de la palabra de Dios para aquellos que tienen el Espíritu de Dios, y los que no lo tienen, de alguna manera los alcance para que empiecen a oír la voz de Dios, y van dejando de oír al mundo. Eso era yo. Oía al mundo, no quería oír nada de Dios, porque estaba bajo el dominio del espíritu de error, del espíritu del mundo, y está ahí atento para hacerle daño al que se descuida, enfrascarlo en la carne. Y de ahí que no es fácil levantarse uno en la mañana, amanece a veces, así sea pastor, cargado, cansado, agobiado, y uno a veces no quisiera pararse a orar, pero a sabiendas de que no se puede dejar enfrascar bajo esas fortalezas, sino que hay que esforzarnos y ser valientes y vencer. Hoy me desperté cansado, había tenido trabajo estos días, pero agobiado. Pararme a reventar todo eso, a no dejarse enfrascar, hermano. Pase lo que pase, hay que vencer, esforzarse uno. Que es lo que el enemigo trata de enfrascarlo y dejarlo ahí. No ora uno una mañana y lo deja enfrascado ahí toda la mañana. Y ahí viene más y más y lo va ganando ventaja. Es lo que Dios quiere, y esto pues la oración es fundamental. Congregarnos, vigilar, alboradas, meditar la palabra, oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditarla. Eso es importante para no dejar, de alguna manera escapar, para no dejarse enfrascar. ¿Sí? Hay cristianos que ellos mismos buscan cómo enfrascarse en hacer cosas que no competen, que no van a ayudar para nada, y es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces acá el versículo es claro: ellos son del mundo y al mundo oyen, pero nosotros tenemos que oír mucha palabra. ¿Y por qué? Porque es que la palabra es espíritu, es lo que nos va a seguir hablando Dios acá. La palabra es espíritu y es vida, y el mundo, las palabras del mundo son espíritus, pero no de luz, sino de tinieblas, y lo van contaminando a uno fácilmente, lo van enfrascando, lo van esclavizando, que es lo que Dios lucha con nosotros para que nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar del mundo, porque es que cuando una persona cristiana, uno ve muchos cristianos. Yo les contaba que una noche estábamos en una vigilia y salimos a evangelizar, 1 de la mañana, los carros, gente pasaba en la Murillo, y los carros paraban, y había gente en la calle hace un tiempo, y habían muchos indigentes recogiendo cartones, reciclando, y ahí habían cristianos, y me llamó mucho la atención que un varón estaba ahí. Le dijo: ay, no me hable de eso, porque mire, yo fui pastor, yo tengo una iglesia con 250 miembros, y mire dónde estoy, me descuidé. Es bien delicado, hermanos, es obra del diablo. Por eso es que nos toca esforzarnos demasiado, hermanos, para que no gane ventaja al enemigo y sacarle mucho tiempo al Señor. Lugar secreto es tan importante con el Señor, madrugar, orar en todo tiempo, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Bueno, entonces, yo sé, dice la palabra acá, que los del mundo no oyen la palabra, pero nosotros sí. Entre más espiritualidad quiere uno oír más la palabra de Dios. Claro, palabra de Dios.
Dice acá la palabra de Dios. En primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Mucha gente en Navidad, ahora en las festividades, y acá en Barranquilla que siguen los carnavales. Fuerte. Mundo. Fuerte. Tiene una fuerza tremenda para poder vencer todo esto y no dejarse enfrascar, no dejarse esclavizar, no dejarse agarrar. Necesitamos estar muy sobrios, despiertos, para que no lo vaya a agarrar con una fuerza. Estas festividades llaman el espíritu navideño. El mismo mundo lo dice. Se llama espíritu navideño, es una potestad. Y tiene una fuerza tremenda, con todo, en sentimientos, en todo. Una fuerza tremenda. Y si no hemos nacido, es un peligro. Es un peligro entrar ahí, hermanos, a participar del mundo, a oír la música del mundo. Que los que son del mundo oyen al mundo, porque tienen el espíritu del mundo. Pero los que tenemos el espíritu de Dios, los que hemos nacido, le decimos al mundo no. Y siempre en este mes vamos a estar más agarrados de la mano del Señor, para que esa fuerza, ese espíritu navideño tiene fuerza, una fuerza terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Enfrascarlos, meterlos al corral de Él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Recuerden que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, el oír por la palabra de Dios. ¿Sí ve? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree. La gente dice, yo creo. Pero para que esa palabra se cumpla en nosotros, tenemos que orar harto la palabra y estar atentos a la enseñanza, o de escudriñar la palabra y orarla y meditarla, hasta que la palabra, dice la palabra de Dios, dice Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, hasta que la palabra tome cuerpo en nosotros, por la unción que hay del Espíritu Santo de Dios, porque está el Espíritu de Dios, lleva la palabra a formar en nosotros. Ese es el que cree. Esto no es que yo creo porque me dijeron y yo creo de labios, sino que, como quien dice, extrae la palabra de la Biblia porque la entendió, y el Espíritu Santo nos ayuda y la va formando en nuestras vidas, y se empieza a ver esa palabra en nuestras vidas. Ese creyó, y es lo que nos dice acá en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es fe. Esa es la fe, tener fe en Dios. Esa es la fe viva para vencer al mundo. Porque el mundo tiene una fuerza tremenda. O sea, cristiano que no tiene a favor el poder de Dios, el mundo le gana. Sin Cristo, sin el poder divino del Espíritu Santo y la palabra divina, es imposible que la gente se deje engañar y creen que son muy inteligentes, que ellos son. No, esto no es así. Acá se sostiene el que logra entender que tenemos que ser muy sensibles y esforzados y orar la palabra y hacer que la palabra coja ¿qué? Fuerza en nosotros. La palabra viva, que la letra mata, el Espíritu
aviva, vivifica, aviva, un Cristo vivo en nosotros. Entonces, hermano, esto no es, yo tengo fe, decía una señora, yo tengo fe de que nací, y yo le dije, pero usted tiene mucha palabra, dijo, no tengo ni la Biblia, pero usted tiene fe. ¿Cuál fe, hermano? Eso no es fe. No es fe. Cualquiera dice que tiene fe, pero Dios nos dice, tener fe en Dios. En Marcos, el libro de San Marcos, 11:22 dice, tener fe en Dios. Cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, fe cuando la palabra ya mora en nosotros, que verdaderamente la palabra nos lleva. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, funciona muy hermoso cuando, hermano, entendemos que no nos podemos descuidar, porque esto funciona. El reino de Dios, la obra de Dios, la palabra y el Espíritu Santo se van acogiendo, se van acomodando en nosotros, y eso sí es lindo, precioso. Entonces, hay gente, a mí me decía una señora que ya 25 años en el Evangelio y no podía memorizar los versículos. No se acomoda la palabra en la carne, no. Se va acomodando la palabra y el Espíritu. Ya vosotros estáis limpios, la palabra nos va limpiando con la unción. Se pudre a causa de la unción. Los yugos trabajan como un relojito. Imagínense el potencial de los dos ríos, la palabra y el Espíritu Santo, nos va limpiando, va abriendo paso para que se vaya acomodando el conocimiento de la palabra, y el Espíritu Santo va haciendo que la palabra es Cristo Jesús en nosotros, es el Señor Jesucristo en nosotros, ¿sí? Porque somos templo, somos casa, somos habitación, somos morada, somos edificio del Espíritu Santo, de Dios en el Espíritu, de la palabra y el Espíritu. Es que esto es de cuidado y de entendimiento y de mucha fortaleza, ese dominio propio, y ser esforzado, tener compromiso, temor de Dios, saber, conocer el peligro en que estamos en este mundo. Esto es un mundo peligroso, hermanos, un mundo peligroso para todo el mundo. Nosotros los espirituales no podemos descuidarnos, porque el enemigo es un festín para él. Pero mientras que estemos bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, va a ser difícil para el enemigo, muy difícil. Dice la palabra de Dios, mire, eso tan bonito acá, en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que esto es lo que tenemos que entender nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que eso algo tenemos que entenderlo. Palabras y espíritu. Es el Espíritu que nos va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No alcanzamos a veces a entender que en la carne, llámese como se llame el cristiano, está bajo juicio, y en el Espíritu está bajo justicia. La lucha tan grande para que la palabra y el Espíritu luchen por mi alma, luchen por mi vida. ¿Cómo? En la fidelidad a la oración, a la meditación, al estudiar la palabra, al oír la palabra, al orar la palabra, ayunar la palabra, para que, hermanos, se levante en ese potencial y rechace y destruya lo que no agrada a Dios y lo que no nos conviene a nosotros. Es un trabajo de mucho entendimiento, hermano, de mucha dedicación, de estar muy pendientes, hermanos. Si el Señor Jesús no descuidaba un segundo, siendo el Hijo de Dios, hermano, fue tentado por el diablo, siendo el Hijo de Dios, y quería vencerlo, le hizo el viajado para destruirlo. Imagínense, al mismo Dios en Jesús, imagínense. Entonces, lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, necesitamos la unción, la palabra, para que se acomode en nosotros, la palabra que es espíritu y es vida, se vaya acomodando en nosotros. Qué cosa tan hermosa. Y si no permitimos esto y no nos esforzamos, se le va acomodando cositas, se le va acomodando la soberbia, la inseguridad, la duda, la codicia. No, es una nube de miles de perjuicios. Se le va acomodando, y lo que a uno le da temor es que no se da cuenta cuando se le van acomodando o cuando se va acomodando el mundo. Las cosas no se da, si se diera cuenta uno, pero no se da cuenta, se dan cuenta los de afuera. Oiga, usted no es que es cristiano, ¿por qué habla así? ¿Por qué esto así? ¿Por qué actitud? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Se va acomodando. Hermanos, qué tremendo esto. Veo unos cristianos de años coqueteando a las hermanas. Se le va acomodando la carne, el pecado a la carne. Por eso es que en el Señor dice que andemos en el Espíritu. Y es una guerra. La carne se opone al Espíritu, el Espíritu a la carne, para que no hagáis lo que queréis. Una guerra. A veces no somos conscientes de eso, que porque ya llevamos años y conocemos la Biblia y sabemos orar, nos descuidamos, hermano. Y esto es una vigilancia constantemente, estar sobrios, despiertos, porque la cantidad de iglesia que está enfrascada, porque el mundo le gana, el mundo le gana, no los deja congregar, no los deja, hermanos, sacar la cabeza, los agarra. Un testimonio de una persona que yo le hice células como 9 años. De pronto se descuidó y dijo que no le hiciera más célula ya y no más. Y bueno, hubieron circunstancias, no y no. Durante el tiempo que hice la célula, él estaba muy agarrado ahí, bendecido, tenía un negocio, bendecido en todo, guardado. Dios lo guardaba. Se quitó la célula, hoy en día está en la droga, en el alcoholismo, en todo, mujeres. Y hoy quiere, pero no puede. No puede, hermano. Lo agarró, lo enfrascó, lo amarró, lo ató, y quiere, pero no puede. Entonces, tanto tiempo, hermanos, y se cansó con el Señor, y se fue a darle rienda suelta a la carne, que es lo que no tenemos que descuidarnos, hermano. No hay que soltar, porque los tiempos finales son más duros. Dice la Biblia que descendió con furia Satanás, porque sabe que le queda un tiempo corto, poco tiempo ya para la venida de Cristo, ya Cristo viene. Cuando más tenemos que esforzarnos, iglesia, guardarnos, esforzarnos en el nombre de Jesús, para no dejarnos enfrascar en fortalezas espirituales. Hay muchos hermanos enfrascados, no tienen visión, no tienen salida, y Dios quiere que salgamos a flote como las águilas o las corrientes de los aires, hermanos. Pero nos toca esforzarnos, doblar la oración. Sí, hermanos, guardarnos para el Señor, determinar en la palabra, en los mensajes, determinar, porque de lo contrario, iglesia, no es fácil. Y lo tremendo es que cada cual se justifica en su vida y no se da cuenta. Dice la palabra de Dios, acá en el libro de Primera de Juan, 3:24. Esto es algo hermoso, este versículo nos explica claro el Señor. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. No hay otra salida, iglesia. No hay otra forma de llevar una vida cristiana para que Él permanezca. Si el gozo, el amor, la paz, la fe se agota en nosotros, imagínense.
Toca buscar. Mire, esto es para uno decir, Padre, ayúdanos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y cómo los guardo? Y Dios en él. ¿Eh? ¿Cómo los guardo? Y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, templo, ¿ya? Casa, habitación. Y Dios en él. Y en esto sabemos, ¿cómo, Señor? Que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ah? Por el Espíritu que nos ha dado. No hay otra forma. Y entonces, cuando nosotros le conocemos, ¿por qué oramos y aviva la palabra? Hay un olor fragante de gozo, de paz, de libertad. Cuando le conocemos, nosotros luchamos para que Él no se vaya, que entendemos que somos casa y habitación, morada, templo y edificio de Dios. ¿Cómo? Hermanos, miren, nada más y nada menos, para que permanezca en nosotros, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y esta es la palabra que necesitamos, hermanos, entender más que nunca, para que no nos descuidemos una línea, porque en este tiempo es muy difícil, no imposible, pero sí bastante difícil mantenerse firme en el Espíritu, como está diciendo acá, mantenerse en el conocimiento de que Dios está en nosotros y saber que es Dios en nosotros, que ahí está el gozo, está el amor, está el poder, la fe, está la libertad en nosotros, una vida que usted quiere vivir más, una vida que usted está dispuesto para toda buena obra, que no es perezoso para nada, que hay que ir a evangelizar, que hay que hacer la obra de Dios, que hay que hacer esto. Hermanos, necesitamos un despertar para que el enemigo no se aproveche, hermanos. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos. Yo llevo 30 años en el Evangelio y no he sido el que, no, yo voy a darme un descanso, o que me cansé en el Evangelio y voy a... No, nunca. El descanso de nosotros y la Navidad es Cristo Jesús. ¿Sí? Si usted ora la palabra constantemente y ahí está orando el gozo, el amor, la paz, ahí está la unción, avívalo. Siente el gozo, siente la paz, el poder, la libertad. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la Navidad divina. Esa Navidad no solo para diciembre. Está en diciembre, en enero, febrero, la noche. Usted depende si quiere estar en Navidad. La Navidad de nosotros es Cristo Jesús. Bendito y alabado. Todas esas emociones de la carne, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos bien entendidos, que no nos dejemos engañar de la ceniza de este mundo, de las emociones, tampoco de la pereza. Esta mañana yo tenía un cansancio fuerte, pero vencí, y a las 5 de rodillas, orando y clamando ahí hasta que, ¡ay, qué delicia! Hay que estar ahí en la brecha, hermanos, y es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres, que sepamos pelear esa buena batalla y ayudar a muchos en la oración, en intercesión, en el testimonio, en el nombre de Jesús. Esta semana se nos enfermó una hermana, un testimonio, de una rodilla, pero tremendo, y no se podía parar, una rodilla muy hinchada. Los médicos le dijeron que era desgaste, que meniscos, que ligamentos. Bueno, la verdad que no se va a parar. Nosotros fuimos, vimos la palabra, oramos y le dije, párese, anda. Y la hermana se levantó, y ya pudo ir a la iglesia, mejoró una cosa impresionante, hermano. Entonces, se cumple la palabra donde dice que, llamando a sus 12 discípulos, nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos
para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay una enfermedad, ahí llega el enemigo y la agrava. Pero cuando llegamos nosotros, lo primero que hay que hacer es echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Y si hay la fe suficiente, la disposición, Dios hace la obra en el nombre de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que para saber si Él está en nosotros es por el Espíritu que Él nos ha dado. No hay otra forma. Y acá nos lo confirma en primera de Timoteo, dice la palabra, habiendo yo sido antes blasfemo, primera de Timoteo 1:13, gloria a Dios, primera de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13, busquémosla ya. Segunda de Timoteo, bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:13. Y dice así, gloria a Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Sabemos que Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Quién hace que la palabra sea una realidad, un Cristo vivo? El Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ver el reino si no ha nacido de nuevo. Y nadie puede entrar en él si no ha nacido del agua y del Espíritu. Y acá es donde tenemos que orar, disponernos mucho más para llenarnos de la unción, para que el buen depósito, la palabra, permanezca en nosotros. Si la palabra permanece en nosotros. Ahí está Cristo, pero nos toca esforzarnos, ser valientes y esforzados para que no falte el aceite, la unción del Espíritu Santo y esté un buen depósito. Oye la palabra a la hora y hay más palabra, otra, más palabra. Un buen depósito, lleno el corazón de palabra y entonces se cumple la palabra. Juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ya no me mueve el mundo, me mueve el buen depósito, la palabra de verdad. Es la que se ve ya en mi vida y es la lucha. Y es lo que ahora la gente pues no quiere, no entiende. Quieren llevar un evangelio religioso, un evangelio para vivir bien acá en la tierra. Y la parte espiritual no. No se dan cuenta que Dios nos habla, que si nosotros andamos bien espiritualmente, viene la bendición que enriquece y no añade tristeza. La gente quiere todo al contrario, que venga la bendición de cualquier manera y no es la bendición de cualquier manera. Es agradándole a Dios y a Dios se le agrada andando en el Espíritu, que esté el buen depósito, que esté la palabra en nosotros abundando. El buen depósito, dice ahí la palabra, que es lindo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vos. ¿Qué nos dice el Señor? Óigala, estúdiela, escudriñela, ¿sí? Grábala, medítala, o sea, tráigale unción
para que esté siempre, todos los días, la palabra viva, el poder vivo, la fe viva, el gozo, la mansedumbre, esté vivo los dones, esté vivo todo. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Pero, hermanos, hay tanta entretención, hay tantas ciencia, tanta cosa, que no es nada fácil, pero nada fácil, poder evitar tanta perturbación, hermano, tanto perjuicio que hay, y librarnos de eso. Es una borrasca, es una tempestad sobre la iglesia, hermano, de una cosa y otra, que Dios nos ayude y podamos entender para que fluya en nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, ese Cristo glorioso. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 14, 17. San Juan 14, 17. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? O sea, es la tarea de nosotros como cristianos, conocerlo, no dejar bajarla esa unción, sino permanecer ahí siempre, hermanos, guerreros, luchadores, entendidos. El mundo no lo ve, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Y acá la recomendación de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. El mundo anda por vista, no mirando nosotros las cosas que se ven, de la tarea, sino las cosas que no se ven. ¿Eh? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí nos encaminamos, ahí entendemos, y nos vamos por ahí a buscar lo que el mundo no ve. Si es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo podemos nosotros avanzar? Cuando es nacido de Dios, hermano. Cuando sacamos la cabeza, salimos de la ignorancia, de las tinieblas, de la incredulidad, de la ceguera, empezamos a mirar, hermanos, las cosas tal como son, hermanos, a saber qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestras propias vidas, hermanos. Entonces retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, o sea, y estará con vosotros. No se puede, hermanos, ir a contristar al Espíritu por los gozos de la carne. Nunca. Los gozos, pues que Dios es claro, es tajante. El que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, no hay que dejarnos envanecer en los sentimientos. Hijos, hijas, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no es digno, no le puede quitar, no es digno de ser mi discípulo. Nadie le puede quitar el primer lugar a Dios. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. No le podemos dar lugar que otro tome ese primer lugar. Y acá terminamos con el versículo de Primera de Juan, bendito y alabado sea el Señor. Primera de Juan 2:27, y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros. Es la tarea, permanece en nosotros, en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Si permanecéis, así se llama este programa, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos recomienda el Señor? Que permanezca la unción. ¿Qué hay que hacer? Valientes. ¿Qué hay que hacer? Entendidos. ¿Qué hay que hacer? Determinar. ¿Qué? Darle el primer lugar a Dios. ¿Cómo? Que la palabra tengamos la certeza
de que Dios está con nosotros porque no dejamos agotar la unción del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas por medio de Cristo, por medio de creer en el Señor? Creer en el Señor es que la palabra, el que me ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Somos templo, casa, habitación. Aleluya. No permitimos que se apague la palabra, no permitimos que falte el aceite, no, porque usted puede ver las vírgenes, dejaron apagar las lámparas, se perdieron, y estamos en tiempos de que la lámpara esté encendida, estar atentos, estar erguidos, estar firmes en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, este era el mensaje para hoy. Las bendiciones que nos siguen cuando dice la Biblia que unge mi cabeza con aceite, que la copa esté rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Yo lo digo porque yo le sirvo a Dios y no me falta nada. Él me suple todo. Entonces, ¿qué necesita todo el pueblo? ¿Para qué revolar? ¿Para qué buscar lo que no se le ha perdido? Si permanece en nosotros esa unción, Dios suple todo. Todo lo va a suplir Dios. Entonces, ¿para qué empezamos a hacer lo que no nos manda? Eso es fe, eso es fe. Depender de Dios, descansar en Dios, fortalecernos en Él y saber que Él no le falla a nadie. Si mantiene la unción, imagine Dios con nosotros y el mundo de Él. Mira la plata y Dios el oro. Entonces, ay, qué lindo, hermanos, en nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora, Dios glorioso y eterno, en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que este mensaje, la palabra, fluya como ríos de agua viva en cada uno de mis hermanos, para que no se dejen enfrascar, y si alguno está enfrascado va a salir con esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, glorioso Señor. Le damos toda la gloria a ti, bendecimos a todos mis hermanos, pastores, líderes, servidores en el mundo entero, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este mensaje que es de gran provecho para todos nosotros, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, acá está reportando Kimberly Rodríguez. Alejandro Albor, Pastor Black, uy, Pastor, un abrazo. Filomena Salgado, a Isabel Colón, Caterine